Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente de la hora en que vean esta presentación. El día de hoy presentamos la 11ª sesión del programa virtual de preparación para el examen de NIF Plenas para obtener la certificación internacional a cargo de la doctora Nail Luisa Vela. Doctora Nail, ¿cómo está? Muy buenos días. Iniciamos esta sesión. Muy buenos días. El día de hoy vamos a ver la NIF 10, estados financieros consolidados. ¿Cuál es el objetivo principal de esta norma de contabilidad? Básicamente es presentar todas las compañías que hacen parte de un grupo empresarial como una única entidad. ¿Por qué? Porque la utilidad de la información financiera es que sirva para la toma de decisiones económicas. Esas decisiones económicas respecto a la asignación de recursos, respecto al presupuesto, respecto a los clientes, proveedores, etcétera, etcétera. Como lo vimos en el marco conceptual, vimos diferentes clases de estados financieros. Estados financieros individuales, estados financieros separados, estados financieros consolidados. La NIF 10 nos da los parámetros de cómo se debe contabilizar un estado financiero consolidado. Por lo tanto, el objetivo de esta NIF es establecer principios para la presentación y preparación de estados financieros consolidados cuando la entidad controla una o más entidades. Es decir, requiere que la entidad que controla a una o más entidades presente estados financieros consolidados. Vamos a devolvernos un poco en una de las anteriores clases cuando hablábamos de combinación de negocios, NIF 3, cuando nos decía en el reconocimiento inicial, cuando una entidad compra a otra. En ese punto nos hablaba respecto a si debe realizar estados financieros consolidados. ¿Cuándo qué? Cuando se obtiene el control. Entonces, súper importante. De cara al examen de certificación, lo que vamos a ver en este examen es cuándo se aplicaría ese método de adquisición establecido en la NIF 3. Entonces, ahí tenemos que tener en cuenta cuál es ese alcance de ese reconocimiento de esa adquisición. Es como si estuviéramos hablando en el momento cero, A adquiere a B, obtiene un porcentaje de participación. Ese porcentaje de participación para saber si nos refleja control, influencia significativa o un negocio conjunto, un control conjunto, pues tenemos que analizarlo a la luz de cada una de las normas de contabilidad. En el caso específico del control, lo vamos a ver reflejado en la NIF 10. Ya después, cuando vamos a contabilizar esa adquisición, nos vamos a la NIF 3, combinación de negocios, pero a la fecha de cierre, a la fecha de presentación y preparación de los estados financieros, nuevamente regresamos a la NIF 10 para elaborar estados financieros consolidados. Sí y solo si hay control. Por lo tanto, en la NIF 10 vamos a ver ese principio de control y establece cómo ese control es la base para la consolidación. Establece cómo aplicar el principio de control para determinar si una inversión controla una participada y por lo tanto debe consolidarla. Ustedes gráficamente, para que tengan eh, un punto de partida de qué norma de contabilidad deben aplicar, es básicamente que tengan en cuenta el alcance. Entonces, aquí en este punto estamos definiendo, y de cara al examen de certificación
lo que nos van a preguntar es si cumple o no cumple los criterios de control. Entonces, si cumple los criterios de control, está dentro del alcance de la NIF 10. También vamos a ver unas excepciones. ¿Por qué? Porque nos indica la NIF 10, establece que hay unas excepciones a la consolidación de determinadas filiales cuando se trata de unas entidades de inversión. Entonces, es súper importante. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en cada norma? Cuando usted esté haciendo la preparación de su examen, cuando esté estudiando muy juiciosamente, lo importante es delimitar el alcance de cada una de las normas. Una entidad que sea una controladora debe presentar estados financieros consolidados. O sea, eso está clarísimo, no, hasta ahí, perfecto. ¿Cuál es el punto? Que pueden haber unas excepciones. ¿Cuáles son esas excepciones? No va a presentar estados financieros consolidados si cumple todas las condiciones siguientes. A, es una subsidiaria de propiedad total o es una subsidiaria de propiedad parcial de otra entidad y sus propietarios han sido informados y no se oponen a que la matriz no presente estados financieros consolidados y sus instrumentos de deuda o capital no se negocian en un mercado público y no presentó ni está en proceso de presentar estados financieros ante una comisión de valores y su matriz última o cualquier otra intermedia presenta estados financieros que están disponibles para uso público y cumplen con las normas de contabilidad NIF. Súper importante que analicemos este punto porque en el examen de certificación puede haber una pregunta específica respecto a qué, respecto a cuáles son esos requisitos, cuáles son esas condiciones. La norma de contabilidad nos indica que debe cumplir con todas las condiciones, no solo con una de ellas, sino con todas las condiciones. ¿Para qué? Para que no presente estados financieros consolidados. Esta NIF no se aplica a los planes de beneficio postempleo, que lo vimos en la norma de contabilidad NIC 19, o cuando una controladora, que sea una entidad de inversión, no presentará estados financieros. ¿Por qué? Porque mide esa inversión a valor razonable con cambio en resultados. Entonces, pregunta de certificación. Nos pueden colocar estos dos casos. Entonces, en este caso no vamos a aplicar NIF 10. ¿Por qué? Porque estas subsidiarias, que son entidades de inversión, se miden a valor razonable con cambio en resultados. Un inversor determinará si es una controladora mediante la evaluación de su control sobre la participada. Entonces, aquí vamos a definir lo que nos indica NIF 10 respecto a qué, respecto a control. Un inversor controla una participada cuando está expuesto o tiene derecho a rendimientos variables procedentes de su implicación en la participada y tiene la capacidad de influir en los rendimientos a través de su poder en esta. Entonces, ¿qué tenemos que tener aquí evidenciado en el momento de definición de control? Primero, nos habla que tiene control sobre qué, sobre los rendimientos de la participada, de esa subsidiaria. Y adicional, tiene la capacidad de influir en esos rendimientos a través de su poder. ¿Cómo lo analizamos? No nos está diciendo que más del 50%. Si tiene la participación de más del 50%, tiene control. No. Aquí nos dice que tenemos que hacer una evaluación de control orientada a conceptos tales como que está expuesto o tiene derecho a esos rendimientos, ya sean fijos o variables, y la capacidad de influir en esos rendimientos a través de su poder.
Por lo tanto, en esta definición de control vamos a ver tres elementos: poder sobre una entidad participada, exposición o derecho a rendimientos variables procedentes de su implicación en la entidad participada, y la capacidad de utilizar ese poder de los rendimientos de la entidad reportante. Indica explícitamente que un inversionista puede controlar una entidad participada con no menos del 50% del derecho de voto, y provee una guía acerca de la evaluación del control en tales casos. Ya les he mostrado en la página de IFRS que no solamente hablamos de la parte técnica de la NIF 10, también vemos que hay una guía de implementación, vemos unos apéndices. Súper importante que para el estudio de esta certificación, para obtener la certificación, también estudien esa parte de esos apéndices. ¿Por qué? Porque en el apéndice B van a encontrar para cada elemento de la definición de control, es decir, para el elemento A, B y C, una definición más detallada de si cumple con estos tres elementos. Podemos decir que la compañía tiene control sobre la participada. Entonces, la entidad reportante obtiene control de la entidad participada mediante esa evaluación de estos tres elementos. Un inversor considera todos los hechos y circunstancias al evaluar si controla una participada. El inversor evaluará nuevamente si controla una participada cuando los hechos y circunstancias indiquen la existencia de cambios en uno o más de los tres elementos de control. Dos o más inversores controlan de forma colectiva o de forma conjunta una participada, cuando deben actuar en forma conjunta para dirigir las actividades relevantes, en cuyo caso, pues vamos a analizarlo a la luz de la NIF 11. En estos casos, dado que ningún inversor puede dirigir las actividades sin la cooperación de otros, ninguno controla individualmente la participada. Cada inversor contabilizará su participación en la participada de acuerdo con la NIF correspondiente, que era lo que les decía. Bueno, entonces hemos hablado de la NIF 28. En la NIF 28, ¿qué nos decía? Que podemos tener el poder en la toma de decisiones, pero no tenemos el control. Es decir, cuando podemos tomar decisiones relevantes, es decir, cuando tenemos esa influencia significativa, no presentamos estados financieros consolidados, y lo que tenemos es que vamos a tener una inversión en asociada, la cual se va a contabilizar mediante el método de participación patrimonial. Si tenemos control, ya no hablamos de influencia significativa, sino tenemos control, este control puede ser que estemos solitos como inversionistas y tengamos que preparar estados financieros consolidados de acuerdo con NIF 10, siempre y cuando cumplamos con estos tres componentes o tres elementos de control definidos en la NIF 10. O puede ser que tengamos control conjunto, es decir, ya tendríamos que analizar si tenemos un acuerdo contractual con una o más partes para tener el control sobre esa participada, en cuyo caso vamos a analizarlo a la luz de la NIF 11. Frente al poder, ¿qué tenemos que evaluar? Para tener poder sobre una participada, un inversor debe tener derecho existente que dan al inversor la capacidad presente de dirigir actividades relevantes. ¿A qué se refiere la NIF 10 con actividades relevantes? Por ejemplo, venta y compra de bienes y servicios, gestión de activos financieros, selección, adquisición o disposición de activos, investigación y desarrollo de nuevos productos o procesos, determinación de una estructura de financiación,
el establecimiento de decisiones de capital y operativas de la participada, nombramiento y remuneración del personal clave de la gerencia. Normalmente este tipo de actividades relevantes pues están en cabeza del directorio, de la junta directiva, de estos órganos que tienen precisamente esa función. La determinación sobre si un inversor tiene poder dependerá de las actividades relevantes, la forma en que se tomen las decisiones sobre dichas actividades relevantes y los derechos que tiene el inversor y las otras partes en relación con la participada. Habíamos dicho que el poder surge de derechos. Para tener poder sobre una participada, un inversor debe tener derechos existentes que le den la capacidad presente de dirigir las actividades relevantes. Los derechos que podrían dar poder a un inversor pueden diferir entre participadas. Derechos en forma de derechos de voto de una participada, derecho a nombrar miembros del personal clave de la gerencia de una participada que tengan la capacidad de dirigir las actividades relevantes, derecho a nombrar o cesar a otra entidad para que dirija las actividades relevantes, derecho a dirigir la participada para realizar transacciones en beneficio del inversor. Entonces, la norma nos indica cuáles son esas características de si el inversor tiene esos derechos. Entonces ya hemos visto que el poder surge a través de esos derechos. Para el examen de certificación nos pueden hacer preguntas tendientes a identificar si este tipo de afirmaciones son falsas o verdaderas, o incluso nos van a decir que se tiene ese control de acuerdo a las siguientes características. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es evaluar si en efecto, de acuerdo con lo que nos indica NIF 10, estamos hablando de control. Exposición o derecho a rendimientos variables. Al evaluar si un inversor tiene control sobre una participada, el inversor determinará si está expuesto o tiene derecho a rendimientos variables procedentes de su implicación en la participada. Por ejemplo, dividendos u otras distribuciones de beneficios económicos procedentes de la participada, participaciones residuales en los activos y pasivos de la participada en la liquidación de esta, beneficios fiscales y acceso a liquidez futura que un inversor tenga por su implicación en una participada, rendimientos que no están disponibles para otros tenedores de participaciones. Entonces hemos visto esos tres componentes para la definición de control. Hemos hablado de poder, hemos hablado de la exposición o derechos a rendimientos variables, hemos hablado en sí a esos derechos, cuáles son esos derechos que nos da el hecho de tener poder o control de un inversionista en una participada. Súper importante ya para la definición del manual de políticas contables de la compañía. En esa política sustentada en la NIF 10, claramente se debe hacer este tipo de evaluación. Se considera que es accionista de la compañía y tiene control sobre la misma siempre y cuando cumpla con las siguientes características, es decir, se hace esa evaluación. Entonces, si en efectos ya se realizó y el checklist es que sí, definitivamente tiene control, esa empresa, esa persona tiene control y por lo tanto está en la obligatoriedad de presentar estados financieros consolidados, de acuerdo con los requisitos de la NIF 10. Cuando un inversor con derechos de toma de decisiones evalúa si controla una participada, determinará si es principal o agente. Un inversor también determinará si otra entidad con derechos de toma de decisiones está actuando como un agente del inversor. Un agente es una parte dedicada principalmente a actuar en nombre y a beneficio de otra parte.
o partes y por ello no controla la participada cuando ejerce su autoridad para toma de decisiones. Por ello, algunas veces el poder de un principal puede mantenerse y ejercerse por un agente, pero en nombre del principal. Quien toma las decisiones no es solo un agente, solo por el hecho de que otras partes puedan beneficiarse de las decisiones que toma. Dos inversores, vamos a ver un ejemplo para que analicemos si cumple con estos elementos de control. Dos inversores crean una participada para desarrollar y comercializar un producto médico. Un inversor es responsable de desarrollar y obtener la aprobación del producto médico por parte del organismo regulador. Esa responsabilidad incluye tener la capacidad unilateral de tomar todas las decisiones relativas al desarrollo del producto y obtener la aprobación del órgano regulador. Una vez el regulador ha aprobado el producto, el otro inversor lo fabricará y comercializará. Ese inversor tiene la capacidad unilateral de tomar todas las decisiones sobre la fabricación y comercialización del producto. Si todas las actividades, desarrollo y obtención de la aprobación del regulador, así como la fabricación y comercialización del producto médico, son actividades relevantes, cada inversor necesita determinar si es capaz de dirigir las actividades que afectan de forma más significativa a los rendimientos de la participada. Por consiguiente, cada inversor necesita considerar si desarrollar y obtener la aprobación del regulador o fabricar y comercializar el producto médico es la actividad que afecta de forma más significativa a los rendimientos de la participada y si es capaz de dirigir esa actividad. Para determinar qué inversor tiene poder, los inversores deben considerar A. El propósito y diseño de la participada. B. Los factores que determinan el margen de ganancia, ingresos de actividades ordinarias y valor de la participada, así como el valor del producto médico. C. El efecto sobre los rendimientos de la participada de la autoridad para tomar decisiones de cada inversor. D. La exposición de los inversores a la variabilidad de los rendimientos. En este ejemplo concreto, los inversores también necesitan considerar la incertidumbre y el esfuerzo que requiere la obtención de la aprobación del regulador, considerando que el inversor logre con éxito el desarrollo y obtención de la aprobación del regulador de productos médicos y que el inversor controle el producto médico una vez se ha superado la fase de desarrollo. Entonces, súper importante. Para el examen de certificación, posiblemente nos van a colocar una serie de hechos, de supuestos, para determinar si cumple o no cumple con la condición de control. Siempre debemos tener o analizarlo a la luz de estos tres componentes de control. Una vez hemos definido que la compañía, si cumple con estos elementos, que si tiene control sobre la participada, que no hay ninguna excepción para no preparar estados financieros consolidados, nos vamos a la parte que hablamos de contabilización, es decir, cómo debemos preparar y presentar estos estados financieros consolidados. Entonces, lo primero que nos dice es que lo define la NIF 10 como estados financieros en el que activo, pasivo, patrimonio, ingresos, gastos, flujos de efectivo de la controladora y sus subsidiarias se presentan como si fuera una sola entidad económica. Una excepción a ese requerimiento general se da cuando la adquisición de una entidad cumple con los criterios para ser clasificada como mantenida para la venta. Lo vimos ayer cuando estábamos hablando de la NIF 8, segmentos de operación. Entonces, identificamos el segmento de operación, pero la gerencia, el máximo órgano en la toma de decisiones, ha decidido que va a disponer, que va a discontinuar una operación. Entonces, en este caso específico, ese segmento de operación, pues no lo vamos a incorporar dentro de los estados financieros consolidados. ¿Qué nos decía NIF 5? Que lo debemos presentar de forma separada. ¿Por qué? Porque tenemos que combinar línea a línea, ingresos, gastos,
activos, pasivos para todas y cada una de las subsidiarias. Entonces, cuando tenemos una operación discontinuada, pues no va a estar incorporada en la consolidación de los estados financieros.